con Aníbal Fernández. Buenas noches, Aníbal. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Bien, bien, vosotros. Bueno, ¿cómo ha vivido el día de hoy como un militante? Tiene muchas cosas importantes y que llevan a la movilización de uno mismo. Hace 49 años que volvía Juan Perón. Yo contaba hoy a colegas tuyos que yo iba a ver a Quilmes y en Quilmes la hinchada gritaba Lanuse, prestá mucha atención, Quilmes a primera y la vuelta de Perón, una cosa que estaba en todos los jóvenes eso. Que nosotros pudiéramos vivirlo ya era un hecho más que auspicioso y más importante, a pesar de que Perón ya estaba en sus últimos años y con su cabeza intacta, con su carrocería no en perfectas condiciones, pero venirse para estos momentos en donde acabamos de tener una elección en la cual cada uno tuvo que desprenderse de sus alforjas y poner arriba de la mesa lo que se les confió hace 4 años atrás y salir a la cancha a competir. Y cuando competir se le dan los vales para que vaya a sacar de la mesa lo que le corresponde. Y cuando fuimos a sacar, sacamos más o menos parecido, por eso seguimos siendo la primera minoría en la Cámara de Diputados y tenemos empate en los senadores provinciales y tenemos un senador menos que el empate en el Senado Nacional. Es una situación muy importante, halagüeña, digna de toda mención, que nos pone muy contentos. Es un trabajo que no tiene nada que ver con las PASO, lo repetiré 100 veces. Las PASO son una primaria, son una interna del partido. Como nosotros íbamos con una sola lista, era insípida. No me daba mucha gana de ir a votar si votaba por una sola. Los otros tenían algo de competencia y eso podía ser atractivo, claro. Pero cuando se da entre el 12 de agosto o de septiembre y la elección general del domingo, muchos tuvieron la oportunidad de lo que se vio en la PASO propiamente dicha, revisarla e ir a ver a los vecinos que no habían ido a votar y planteárselo. Y la realidad es que el vecino, que no es un tonto, lo que hubiera dicho, si uno va a plantearle eso, vení, necesito que me acompañes con tu voto, si no hubiesen hecho las cosas bien, lo que hubiese dicho es no voy. Obvio. Entonces, si eso sucedió, y en el caso de Quilmes, pongo un ejemplo porque es muy notorio, 7 puntos de diferencia, decían que habían entre uno y otro, aunque yo sigo insistiendo que no comparo, bueno, ganó por 3.500 votos la intendenta, y eso es una gráfica contundente de lo que vino haciendo. Trabajó bien para el pueblo, y si no, no te vienen a votar. Obvio, totalmente. Ahora, ¿cómo les molesta a la oposición y a los medios que ustedes celebren, que hayan celebrado el domingo? Pero se enoja el chancho y se lo comen, gato. Se enoja el chancho y se lo come, ¿para qué nos vamos a preocupar? Pero digo, ¿y les molesta las movilizaciones del peronismo? Las de ellos nunca les molesta. Hoy, otra vuelta... Pero que la realidad es que ellos no pueden movilizar eso ni por casualidad. Y lo que vamos a seguir haciendo nosotros es trabajar sobre una discusión que tiene que ver con lo que le importan a nosotros. El presidente ha dado un discurso, yo diría, para desagregarlo pedacito por pedacito y explicarlo pedacito por pedacito. Hay una gráfica muy contundente cuando él dice, vamos a tener elecciones en el 2023, esas elecciones van a venir con otro condimento, porque el condimento negativo de una pandemia ya se agota, gracias a Dios, y si lo podemos fortalecer con más vacunas y con el cuidado de nuestra gente, esas cosas no existirán, seguiremos creciendo, vamos a estar creciendo cerca del 10% en terminar el 2021, y vamos a tener, bueno, lo que acaba de decir David recién, el nivel de capacidad instalada con el que estamos teniendo tiene que ver con todo. Tiene que ver con el desarrollo de nuestra industria, tiene que ver con el desarrollo de nuestras exportaciones, tiene que ver con la colocación de nuestros productos en el exterior, tiene que ver con la generación de riqueza, con las obras públicas que se están llevando a la práctica, con el fortalecimiento del mercado doméstico que se abastece de sus pymes, sus pequeñas y medianas empresas, que son las que toman a nuestros hombres y a nuestras mujeres para trabajar, para generar mano de obra. Todo es un movimiento virtuoso que tenemos que estar festejando. ¿Cómo no me voy a poner contento? Y contento porque el presidente dijo lo que dijo con más razón. Porque el presidente hace la gráfica bien clara de lo que va a suceder en el 2023. Mire, hay quejosos en este caso, porque yo lo dije el lunes, de que yo sostenía que el presidente tenía que reelegir, y alguien, sé quién es, operó en un portal que los grupos nuestros estaban disconformes con lo que yo había dicho. Como es un amigo, el que me llamó y me contó, fue fulano, así que estas cosas se saben en todos lados. ¿Fuego amigo? ¿Es fuego amigo? Un fuego amigo me contó que otro fuego amigo fue el que hizo la opereta esta.
ahora no sabe cómo disfrazarse porque se lo acaba de decir el presidente. ¿Querés ser candidato en el 2023? Aconsejó a la presidenta de la Nación, tenés que competir. Claro, y obvio. Y la otra... pero eso me parece que es algo que todos, en el Frente de Todos, han asumido, que se equivocaron al no abrir las internas PASO y posibilitar. Yo no sé si nos equivocamos, Tato, pero Gato, sí, porque la realidad es que pero cuando uno Aníbal, hace un usted frente, mismo lo dice, que no había... Cuando uno hace un frente, es muy difícil pedirle a alguien que no viene de la composición política que uno viene, que se reparta, o que es una cosa medio difícil. Pero creo que hemos consolidado tanto ese frente que hoy están dadas todas las condiciones para hacer esa competencia. Ahora y entonces sí, claro. me pareció estupendo que el presidente se los anunciara. Ya es palabra santa. ¿Saben qué? En el 2023 parece el que quiera competir contra el presidente. Y el otro tema más importante, en este marco que para tipos como yo tiene mucha importancia, es la necesidad de que el presidente reconoció la presencia del movimiento obrero organizado. Para mí es fundamental. Claro. Es el peronismo, es la columna vertebral del peronismo y no pienso renegar de mi pertenencia a esa parte movimentista donde el movimiento obrero organizado tiene una importancia superlativa. ¿Pero porque usted cree que en esto 1 año y medio el presidente no había tomado en al cuenta contrario, ese siempre sector? ha sido muy coherente el presidente con sus gestos respecto del sindicalismo. Lo que a veces no se hacen las expresiones gráficas, las contundentes, las que tienen que ver con su palabra, que es la que escuchan y las que termina siendo el fiel de la balanza. Y esa discusión hoy la dio bien clarita y sin ningún tipo de preocupaciones. Están aquí conmigo, se los agradezco y me siento muy feliz de que así sea. Eso es una expresión muy movimentista del peronismo. Claro, interesante. Usted, que siempre fue sin sacar los pies del plato, pero como corresponde, muchas veces crítico cuando venía el año pasado acá. No se ayuda de otra manera. Obvio, se ayuda así, obvio, totalmente. Pero hay que hacer eso y no con las operaciones que usted cuenta. No, pero bueno, ahí está, duran... Por atrás, ¿no? Hay que hacer eso. Las cosas se dicen en la cara, claro, no por duran atrás. nada. Yo sé por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Y hasta cuando me equivoco y pensé lo que voy a decir. A mí no se me escapan las cosas. Nunca me van a escuchar decir, mira, dije eso, se me escapa. No. Yo pienso lo que digo. Y en esto estoy convencido de que lo que el presidente está planteándole al pueblo argentino es el camino correcto. Es mi visión. Pero digo, el presidente escuchó lo que por ahí no había escuchado, lo escuchó a usted, escuchó otras voces críticas, seguramente escuchó a la sociedad. a la gente que él consulta, con quienes hablan, o su propio pensamiento, pero él cuando se produce la revolución del 66, él escribe un documento con el seudónimo de Descartes, porque Perón decía que Descartes escribía a veces con seudónimo de agrónomo Perón, entonces que él le devolvía la gentileza, decía, a Descartes. Lo que dice Perón en ese lugar es que su lucha en la proscripción, él no se sentía proscripto por un decreto, que la lucha no estaba en perseguir el movimiento por lo legal, sino el movimiento por lo real, que es lo que el presidente está haciendo ahora. Y lo que dice, y con esto termino, en este tema de definición con el seudónimo de Descartes, él dice que hay que tener paciencia para estas cosas. Dice, las hormigas no pueden matar a los elefantes, pero sí lo pueden comer. Con lo cual, de Confucio, no es de Perón, pero digo, es una expresión bien gráfica de la paciencia que hay que tener para este tipo de cosas. ¿Se están haciendo todas las cosas? Sí. Se cansaron de denostarlo y agraviarlo al presidente porque no estaba anotado en ningún país para conseguir vacunas. Pero era todo lo contrario. Lo que no había hecho es decirlo. Exacto. Bueno, hoy se está viviendo otra vez el problema en Alemania y todo con el tema de las vacunas. Ahora, ahí es muy interesante esto, volviendo a la oposición, ¿no? Que está tan enojada con ustedes porque ustedes celebran, festejan. Y el otro día Patricia Bullrich decía, no nos llamó nadie. Y cuando los convocan al diálogo, se ríen, se burlan del presidente. Yo lo dije en un programa... ahora están enojados porque ustedes no lo llamaron. Yo lo dije en un programa con Tenenbaum. Yo si en los próximos 5 minutos no puedo acercarme a saludarlo, arranquen, qué sé yo, no hay mucho para preocuparse en esto. A ver, diría Sabatero, ocúpate de ti mismo, socapullo, que más te vale. Es tu historia la que tenés que reivindicar, no la mía. La mía me la reivindico solo. Y la verdad es que nosotros, sin hacer caso a los que los medios hegemónicos han hecho, los canales de televisión, la oposición completa, agravios, insultos de toda característica,
para ponernos a nosotros en un lugar cuasi de ridículo, teniendo que soportar los 4 o 5 puntitos que nos hubiesen tocado la votación. Y sin embargo esto es exactamente dado vuelta en una composición muy clara donde el negro Mansur al frente de la jefatura de gabinete ha trabajado como un loco para ayudar en este tema, Martín Insaurralde, jefe de gabinete de la provincia, ha hecho lo propio colaborando con los intendentes, un trabajo muy fuerte donde todo el mundo se ha puesto a las zapatillas y a gastarlas caminando. Pero para eso hay que haber hecho cosas, ¿eh? Total. Porque si no, no va nadie a acompañarte, ¿eh? No, tenés razón. Ahora, es grave también lo que hoy el presidente decía en el discurso de este periodista o de los que pedían ya de antemano la presencia de la Cámara de Diputados. Decía que iba a haber asambleas legislativas, porque buscaban eso realmente. Buscaban instalar un clima de descontrol institucional o de un gobierno agobiado o siqueando para imponerles un pliego de condiciones. Bueno, pero tuvieron que tragarse cada una de sus palabras. Y la realidad es que toda esa acción, que tiene poco que ver con un país democrático, respetuoso, de estatura, con seriedad, con vocación de construcción, más tiene que ver con unos canallas, no son todos, no generalizo, porque no sería justo con mucha gente de bien que se encuentran en esos lugares, no sé por qué, pero se encuentran en esos lugares, y con otros ruines que han buscado esta alternativa para agraviarlo pensando que le sacaban ventaja. El expresidente, hablando de la transición, suena a la tele, yo creo que él ni debe haber agarrado un diccionario para ver qué significa transición. Es una bestia. Entonces digo, ¿nosotros tenemos que preocuparnos por eso? No, preocupémonos por lo que le pasa al pueblo argentino, que nos está reclamando cosas. Pero representan, lo que dice Macri, representa un pensamiento de alguien que sí lo pensaba. Pobre de gente, no si piensan eso. Que sí lo Pobre pensaba. gente si piensan eso. Si piensan que nosotros somos tan fáciles, pobrecitos, ¿no? Juan. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches. Bueno, me quedo un poco en este tema. El otro día Juanchi Zabaleta nos decía que en la provincia de Buenos Aires apareció el hombre de la bolsa y mucha gente se asustó, en referencia a las apariciones mediáticas de Mauricio Macri. Más que se asustó, decía Juanchi Zabaleta, bueno, tuvo memoria de cómo la pasó en los últimos años sin pandemia, con un gobierno que tuvo indicadores muy similares a los de la pandemia. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Crees que ayudó, digamos, la aparición de Mauricio Macri tan expuesta, tan suelto de cuerpo y demás, que trajo a la memoria de los argentinos eso? No soy un tipo de análisis de la oposición. Los políticos viejos, no los viejos políticos, los políticos viejos decían que de la oposición no hay que hablar, con lo cual mucho no me preocupa eso. Pero sí sabemos que no hay ahí mucha cesera como para que uno pueda creer que pueden estar pensando en construir algo de la política que le está faltando a los argentinos. ¿Los viste alguna vez preocupados? Es lo que Jauretche hablaba en Los Profetas del Odio de los que interpretan que un pueblo es un número. Che, saquemos 5 millones porque nos sobran trabajadores, porque entonces sin esos 5 millones tenemos una capacidad. Eso es estúpido. De la remontada del Frente de Todos, que es indudable que hubo una remontada, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, de las PASO para acá. ¿A qué crees que se debió? ¿Fue un voto de confianza al gobierno diciéndole...? Yo no creo en la remontada. Creo que son dos elecciones distintas que no se tienen nada que ver una con la otra. En la segunda, que es una elección general donde cada uno corre con sus caballos y con un color distinto de chaquetilla, en esa segunda había que poner arriba de la mesa todo lo que uno tenía. Y eso es válido para nosotros y para los otros también. Recorrer casa por casa tocando timbre y diciéndole, mire, yo necesito su voto, ¿me acompaña? Y no van a acompañar a cualquiera, porque en 1 millón puede haber 2 o 3 tontos, en 1 millón, pero la realidad es que tontos se terminaron, no hay más tontos. Acá el que puede decir, te acompaño con mi voto, es el que vio que alguien lo ayudó, que alguien trabajó para él, que alguien se ocupó de sus calles, de su salud, de su educación, de sus hijos, también de las vacunas, a pesar de que yo estoy convencido que esos grandes impactos en una sociedad no son tenidos en cuenta porque la sociedad los hace suyo y no los entrega nunca más. Y saludable es que así sea. Pero yo creo que estas cosas son las que han aparecido y entonces no es una remontada, es otra votación donde el pueblo que fue a votar entendió dónde estaba la verdad de la milanesa. Y esto es lo que nosotros acabamos de festejar en el transcurso del día de hoy. Ministro, buenas noches. Respecto del Frente de Todos, ¿cómo está y qué debería hacer para institucionalizarse o tener una mesa de diálogo? ¿O debería hacer algo de eso de cara al 2023, de cara a estos 2 años?
No creo que se pueda hacer otra cosa, porque es un frente precisamente porque cada uno guarda su individualidad, cada uno guarda sus formas, sus pertenencias. Pero una mesa de coordinación o algunas cosas por el pero estilo. las conducciones esas colectivas, yo no le asigno mucho valor. La cabeza de cada uno de los participantes es la que hace una mesa chica de discusión junto al presidente, imagino yo. Lo que yo haría, porque si yo armo más mesas ficticias, donde armo una mesa de 5 se me enoja el sexto, y donde armo una mesa de 20 se enoja el 21, y donde armo una mesa de 3.000 se enoja el 3.001. Pero Aníbal, una institucionalización tiene que tener, porque No, se han porque visto, es un frente. pero se han visto en este año cuestiones Pero que es un trascendieron frente, a venimos de distintos que se tienen lugares. que hablar adentro. Pero habrá que buscar formas entonces que Bueno, hagan eso. una capacidad más simple de poder debatir internamente las Bueno, a cosas. eso también. Pero si tiene la política del frente, pertenecen a partidos políticos distintos que forman parte de una propuesta que va hacia un objetivo común. En los 70, yo siempre suelo contarlo, eso en Santa Fe, el peronismo llevó a Carlos Silvestre Beñi, que venía del MID. Sí. En algún momento el vicegobernador insistía con la intervención de Santa Fe y cuentan los que conocieron esta historia, que Perón les concede, si ustedes dicen que Santa Fe hay que intervenirlo, intervéngalo, entonces no hay problema, llamemos al secretario de ley técnico que redacte el decreto, intervenimos y vamos al Congreso después a pedir la ratificación de la intervención. ¿Y a quién va a poner de interventor? A Carlos Silvestre Beñi, dice Perón. Ustedes dicen que hay que intervenir, yo lo intervengo, pero el interventor lo pongo yo, y el que pongo es el mismo que tengo. Porque era un hombre del frente, un hombre de una estatura y de una honestidad certificada que nadie podía dudar de lo que estaba queriendo hacer. En este caso pasa lo mismo. Lo que uno tiene que buscar es que todos aquellos que componen ese frente puedan respetar su individualidad, que también les permita explayarse en sus posturas. No somos el 100%, si no formaríamos parte del mismo partido, y permitan poder debatir las cosas que son importantes desde cualquier punto de vista. Esto ya en la política, ¿cómo analiza este vuelco de los más moderados de Juntos por el Cambio, como María Eugenia Vidal, que volcados están a la ultraderecha, corridos por Milei? ¿Les trae a ellos ahora un problema interno o a la democracia? O las expresiones que se vieron el domingo en el Uno búnker. que conoció al radicalismo en su apogeo, Sí. sabía que el radicalismo forma parte de la Internacional Socialista, hasta donde yo me acuerdo. Alfonsín Es más, iba a me las tocó en el reuniones. 2003, por pedido de Néstor Kirchner, ir a hablar a la Internacional Socialista en San Pablo. Habló Lula, Mirta Suplicy, que era la alcaldesa de San Pablo, sí. Genuino, que era presidente del PT, Thabo Mbeki, el presidente de Sudáfrica, el premier mongol y yo. Así que un lugar de privilegio que nunca soñé con participar de esto. Por supuesto, yo lo que le decía a Néstor, yo voy a hablar, pero no me hagas hablar de lo que yo no sé, déjame hablar de lo que yo sé. Escribí mi discurso, se lo mandé y me contestó al toque, está perfecto. Y yo en mi discurso, en la Internacional Socialista, hablaba de la tercera posición. Cuando terminó el mediodía ese, que volvíamos hacia el hotel, veníamos caminando todos y venía Alfonsín y venía yo charlando con él. Y en algún momento que ya nos habíamos quedado solitos, porque eso hablaba de su prudencia, Sí, me total. dice, te felicito, me gustó mucho tu discurso, pero te podrías haber guardado la tercera posición. Claro. Es el radicalismo Claro, que y uno estaba totalmente, acostumbrado a ver en totalmente. este país. Y era lo que pareciera ser pensaba. que esos no existen más. O la buena parte del radicalismo que formaba parte de ese radicalismo de la Internacional Socialista, hoy pertenecen a partidos conservadores de derecha a lo europeo, que hoy la están padeciendo y no saben bien cómo enderezar el carro que les está generando este tipo de situaciones. Irina. Ministro, buenas noches. Quería preguntarle cómo se imagina que va a funcionar el Congreso a partir del cambio en la conformación. Bien, bien. Todos los congresos tienen la necesidad de muñequear para encontrar consensos. Y nosotros tenemos en las dos cámaras hombres y mujeres muy hábiles para muñequear y encontrar consensos. Con lo cual no hay una cosa que me preocupe a mí. Va a haber que sentarse, vuelvo a insistir, y muñequear para encontrar alternativas donde pongamos más o menos las cosas en un lugar que nos sea equidistantes a todos y que nos importe desde el punto de vista de la sanción de una ley que le importa al pueblo argentino. Va a haber un montón, sabemos que eso va a suceder, que se van a oponer a todo como lo vienen haciendo de la misma manera, pero va a haber que discutirlo. Ahora, ¿por qué dijo usted recién que en el Senado estaban un senador abajo? ¿No están 3 senadores abajo en el Senado Nacional? No sé, yo creo que es uno solo, pero no presta atención. Ahora, ahí en el Senado también muchos de los que van a ingresar... 3 senadores abajo respecto de los que teníamos. Sí.
Pero en todo caso, eso significaría que tendríamos 36. 36 en una Cámara de 72 es la mitad. No tenemos quórum propio. Pero no lo he seguido muy finito. Creo que van a quedar 36 a 33, ¿no? 35, 31, 36, 31, más aliados, bueno, por eso también... No importa, está bien. Nuestro número está ahí, en 35 a 36 son Ahora, dos los que tenemos que ha estar. tenido menos senadores el peronismo, de hecho. Digo, porque mucho se dice, no, bueno, es el peor momento del peronismo No del Senado pasó en mucho 2009 tiempo. eso. Nos Claro, pasó por en el eso. 2009. Ahora, ahí también ustedes van a tener personas que han estado ligadas al peronismo. Rovira, por ejemplo, de Misiones, ha estado ligado al peronismo, aunque ahora vino por otro partido como senador. Digo, van a tener aliados naturales. No, pero Carlos Rovira es un hombre del peronismo de toda la vida y que uno sabe que tiene capacidad para poder sentarse y discutirlo con él. Yo no tengo duda de eso. Beretilné, que es un hombre con el que uno se puede sentar y discutir con él. Yo no estoy diciendo que vaya a ser lo que uno necesite, pero son gente con la que se puede hablar. Yo no tengo dudas de eso. Maníbal, recién el gato decía, bueno, en su momento supo ser muy crítico de algunas cuestiones del gobierno. Recuerdo que alguna vez en nuestro programa dijo, hace falta poner la pata un poco más fuerte en términos futbolísticos. Y da la impresión que se vienen momentos de definiciones políticas. Que hay de que hecho, pedir la pelota, decía, hay que ¿no? pedir la Hay que pedir la pelota, pelota. no hay que esconderse atrás de los centrales. Bueno, muchas metáforas futbolísticas que ha utilizado en este último tiempo. Y se vienen momentos de definiciones políticas e indudablemente para pensar en una pospandemia y para pensar en reducir los indicadores sociales va a haber que tocar intereses. ¿Cómo ve al gobierno de cara a los próximos 2 años donde, bueno, se van a dar situaciones de conflicto indudablemente? Es que nadie está negando la posibilidad de que existan esos temas. Porque el presidente cuando discute hoy, y hoy habla fuerte respecto de la necesidad de proteger el mercado, de determinados productos que son esenciales para la mesa de los argentinos, también está hablando de aquellos que especulan constantemente y donde siempre la ventaja tiene que ser para ellos. Porque cuando la pasaron mal en el gobierno de Macri, que tenían pérdidas cuantiosas, se quejaban, pero cuando le va bien ahora, que la juntan en pala, se quejan también. Y eso también es una manera de definir una discusión que va a haber que instalarla necesariamente. Y lo que está haciendo Roberto Feletti es un poquito eso. Hay gráficas de productos que él puede determinar que se están yendo de línea respecto de las posibilidades formales de crecimiento en cuanto a rentabilidad se refiere, y por qué tiene que pagar al pueblo argentino. Esas cosas va a haber que estudiarlas, analizarlas y hablarlas. Yo soy amigo de esas cosas, no soy antiproductor, hablarlas y encontrar alternativas que nos sirvan a todos. Bueno, lo dijo concretamente hoy el presidente en su discurso. Aquellos que especulan con el tema de los precios los vamos a seguir combatiendo. Totalmente. ¿No? Es Porque además indispensable eso que fue uno cuide la protección del trabajador, de los viejos, de los pibes, de las mujeres embarazadas, de las personas con discapacidad, de los vulnerables, de todos esos. Es una responsabilidad nuestra. Esa es la marca más fuerte que tenemos nosotros respecto a la pertenencia al peronismo. Además, Aníbal, ahí está donde creo que el gobierno del presidente escuchó lo que le pedía la sociedad, el tema precio. Cuando Feletti actuó, hasta Rodríguez Larreta cambió el discurso. No se puede hacer de otra manera. Es imperioso que uno esté sobre las cosas que más daños hacen, porque cuando nosotros vemos el índice de precios al consumidor, nos da un número determinado rondando el 3%. Pero ese 3% refiere a una canasta de 500 y pico de productos en las 5 zonas que se están midiendo del país, y ese porcentaje que representa es en la medida que se consuman todos esos productos. En gente de clase media más o menos se pueden estar dando esas cosas, pero en el que menos tiene, en el trabajador, en el vulnerable, el que alcanza raspando o no alcanza la línea de pobreza, los productos que consumen, el impacto de sus aumentos es muchísimo más que el 3%. A veces el 4, el 5, el 7, el 8, porque son poquitos los productos que consume y todos tienen impacto de sus aumentos. Entonces, ¿cómo no estar el Estado preocupado por los vulnerables, tratando de encontrar una alternativa que lo resuelva, ¿no? Ministro, respecto de, digamos, de los objetivos que se tienen que plantear el Frente de Todos para estos 2 años, ¿hay alguno que sea, digamos, de más peso? Por ejemplo, se hablaba de terminar con la indigencia en estos 2 años o tomar medidas así que sean importantes de fractura respecto de situaciones que tenemos sociales o económicas. Le pregunto eso, ¿cuál sería o cuáles serían los objetivos que el Frente de Todos debería encarar? Lo dijo el presidente hoy.
Él habló de que los trabajadores no pueden desprenderse de lo que significa la educación, de lo que significa la salud. Los liberales de verdad, los Alberdi, los Esteban Echeverría, la Macri generación dijo del ayer que era 37. liberal, Macri dijo ayer que era Sí, liberal. claro, claro. Si mi abuela tuviera piloto sería un calefón. Todos los que era la generación del 37, cuando hablaban de salud, hablaban de salud pública. Cuando hablaban de educación, hablaban de educación pública. Esos liberales de verdad. Estos hablan de las escuelas privadas, hablan de la seguridad del country, hablan de las prepagas, de otra forma de vivir. Nosotros debemos tener alguna alternativa que proteja mínimamente a esos segmentos, que es lo que más nos preocupa. Y eso sí es lo que el presidente está graficando como su preocupación. Yo no hablo de la inmoralidad como utilizó el expresidente el tema de la pobreza cero, que sabiendo que nunca la iba a alcanzar. Pero yo no me voy a levantar un solo día de mi vida, así viva un día más o 1000 días más, sin pensar cómo hacer para que en la Argentina no haya un pobre. No, lo que digo es, digamos, se logra ahora a partir de este resultado de la elección como una suerte de primavera o relanzamiento del gobierno con su propio votante. Si no tiene que aprovechar ese espacio, ese tiempo que se generó político como para producir transformaciones que garanticen que ese humor social va a mejorar y se va a consolidar nunca se hacia ha adelante. quedado quieto el presidente en hacerlo. Lo que sucedía es que era muy difícil convocar a este tipo de acciones cuando tenemos tanta gente sin trabajo y tantas actividades frenadas por la pandemia, la hotelería, la gastronomía, han padecido horrores. Y eso, la limitación del crédito que la Argentina tiene gracias a estos vivos, impidió que tuviéramos la capacidad que tenía Estados Unidos de darle 12% un año y 12% el otro, 24% de colaboración del Producto Bruto Interno para el conflicto de la pandemia. ¿Y nosotros qué solución teníamos? El 6% no teníamos más capacidad para financiarnos. Otros nos hubiesen dicho, pero tienen la maquinita imprimiendo. No, no es verdad, no se emitió más que lo permitido por el Banco Central. Aníbal, cuando recién venía para la radio, venía escuchando a Paco Durañona, que estaba charlando con Jorge Real en Radio 10, y planteaba algo que me parece para el debate político del peronismo interesante. Porque Paco dijo, tenemos que volver a ser un movimiento nacional y popular y no quedarnos como un movimiento del conurbano bonaerense por el peronismo. Dijo, por la cantidad, en eso coincidimos. Yo tengo por una la cantidad visión de provincias bien también que ha federal. perdido. No, bueno, pero también en algunas cosas tiene que ver con el haber jugado muy fuerte en algún momento con determinados personajes que después entendieron que abriéndose de una discusión nacional que los debiera Ahí va. comprender. El caso de algunos gobernadores, porque dice Schiaretti, por ejemplo, en Córdoba. Pues Schiaretti al final no se terminó sabiendo si es peronista o si jugaba para el macrismo, pero perdió rotundamente en su propia provincia. Sí, bueno, deberán reclamárselo sus propios votantes o sus propios compañeros de su formación política. Yo estoy convencido que tenemos que pensarla a la Argentina en su conjunto. Yo no sé hacer política unipersonal, ni mucho menos mirándome el ombligo. Acá hay necesidad de pensar con seriedad. Bueno, usted lo primero que hizo empezó a mandar, habló con los gobernadores, había problemas, la Nosotros propia entendemos provincia que de esas cosas Santa se Fe tienen- con los problemas que había, ¿no? Y se ganó Rosario. Con todo respeto lo digo, pero nosotros a los 15 días estuvimos viajando hubo un periodista que se mofó porque dijimos que entre 10 y 15 días viajábamos. 575 gendarmes están esperando instrucciones de los fiscales. Tarda 10 o 15 días, pero si hace años que tenés el lío en este lugar y que hay que ocupar. Nosotros vamos a eso. Vamos a trabajar para lo que los fiscales nos digan. Bueno, dame el tiempo necesario para poder hacerlo. Hace 40 días que estamos en la gestión. Y con las 40 días no solamente nos instalamos en Río Negro, que al principio con 12 personas en el primer movimiento que hubo en este tema no tenía ningún sentido, pero cuando hubo desmanes, nosotros movimos 100 efectivos que impidieron que siguieran habiendo conflicto. En Pino Achado tuvimos la detención de 3 chilenos, Sí. uno de ellos con doble nacionalidad, de las municiones. Nos instalamos en Rosario, nos instalamos en el conurbano, nos instalamos en Salta, nos instalamos en Jujuy con un formato distinto. Cambiamos el paradigma, vamos a ir a buscarlos. ¿Y van a profundizar eso? Lo estamos con el haciendo. tema, por ejemplo, que fue espantoso la utilización política
que Juntos por el Cambio hizo del asesinato del kiosquero en La Matanza, ¿no? Sí. Digo, en esas zonas donde están más calientes van a reforzar nosotros trabajamos la muy presencia. fuerte con la gente de La Matanza, muy fuerte. Se ha sentado con nosotros, hemos acordado movimientos en los trenes con resultados muy positivos, porque las estadísticas lo muestran, resultados muy positivos. Hemos acordado con La Matanza determinadas movilizaciones en determinados lugares que nos permitieran morigerar ese tipo de complicaciones, pero nadie es mago no, pues, magia no podemos hacer nosotros en esto. Podemos estar en un montón de lugares al mismo tiempo y encontrando alternativas y optimizando el material, la capacidad de nuestros profesionales, hombres y mujeres muy formados, que nos permitan estar presentes en esos lugares, y yo me siento muy feliz en eso. Hemos hecho un trabajo muy fuerte con la Policía Federal, el delito complejo lo hemos dividido, tenemos por un lado con uno de los profesionales más importantes que tiene nuestro país, no era amigo mío, no lo conocía, lo buscamos de adentro de la fuerza, al frente de drogas peligrosas, otro profesional de idéntica característica que sí conocía y mucho al frente de investigaciones. Estamos terminando un trabajo muy fuerte que lo está haciendo el jefe de la policía con las regiones del país, bien federal, para poder hacer un trabajo finito y con todas las necesidades que necesitamos para ese momento. Estamos trabajando fuertemente en lo que es inteligencia criminal, indispensable para cualquiera de las tres fuerzas, de las cuatro fuerzas, que todas tienen un trabajo muy bien hecho y muy bueno a la hora de tener que inclusive allanar por pedido de la justicia. La estamos desarrollando la fuerza con 40 días en la gestión, Bien. con 50 días en la gestión. Bien. Aníbal, ¿cómo ves la discusión con el Fondo Monetario Internacional? Da toda la sensación que es tal vez el gran ancla que tiene el gobierno de cara al futuro. 44.000 millones de dólares más intereses a pagar en muy pocos años, y con un FMI que te dio un préstamo de forma excepcional y que no quiere arreglar una devolución excepcional, sino que te viene con el reglamento. Cuando se hacen el tratado de Bretton Woods, que se crea el Fondo Monetario, que Juan Perón no quiso asociarse, se asocia recién la Revolución Fusiladora en el 56-57. Piden un préstamo de 700 millones de dólares que se iban a pagar teóricamente con las importaciones una vez que se vendieran, y es la deuda que fue a acordar en estos días Martín Guzmán con el Club de París. Todavía estamos debiendo ese dinero, Lo que nosotros vimos como indispensable para ir resolviendo ese tema del fondo es pensarlo. Primero, cuando se crea el fondo, se crea un solo préstamo. Al principio creo que era el de facilidades entendidas y después el stand-by. Si no me equivoco, es así el orden de creación. Toda la vida estuvieron los mismos y en las mismas formas y con las mismas condiciones. La aparición de la política dentro de las decisiones del borde del Fondo Monetario Internacional tiene que ver con el gobierno de los Estados Unidos que se fue. Con lo cual, ellos fueron los que metieron la mano en la cuchara, teóricamente, lo dice el propio titular del Banco Interamericano de Desarrollo, que participó de esa negociación para que ganara Macri. Bueno, tan malo es que le dieron toda esa guita y la perdió. Pero ahora que hay que salir de ese lugar, la escuchamos a la candidata de la Ciudad de Buenos Aires, o la ya diputada electa de la Ciudad de Buenos Aires, que nos dice que ellos se hubiesen resuelto tomando otros créditos. No hay ningún otro crédito, porque ya les habían sacado el crédito, por eso van al fondo. Y el fondo, para pagarle, que es la discusión que todos damos, porque si vos le diste en algún momento tanta guita a Macri, bueno, ahora aguantame a mí, porque la macana la hiciste vos, pero la realidad es que eso es muy cuidadoso y con muchas dificultades para poder cumplirlo, porque no tiene por qué decirte el fondo que tenés razón. Así que hay que trabajar ese tema. Yo creo que Guzmán, que es un excelente negociador, y que él está para decir a todo que no, a ver si nos entendemos, dice a todo que no. El que tiene que decir que sí es el presidente. Cuando dice a todo que no es porque está construyendo un esquema plurianual en el cual define cuáles van a ser las políticas que se van a practicar. Con la previsibilidad, entonces va a tener herramientas para poder negociar con el Fondo Monetario Internacional. Y esto es quizás lo más importante, porque va a tener que ir al Congreso y se va a tener que debatir en el Congreso. Bueno, el plan que dijo el presidente, ¿no? Plurianual. Son tan genios lo que vinieron contándonos hasta este momento que van a tener oportunidad de mostrarnos y enseñarnos cómo hacerlo para que salgamos de la macana que ellos hicieron y no podemos salir. Podrían haberlo mandado al Congreso ellos también, ¿no? Cuando tomaron el crédito. No, si a Macri nunca le importó eso. Mientras que pudiera hacer los curros que hizo con su familia, con sus amigotes, lo demás no le interesaba mucho.
Ahora, ahí también, ¿no? Ahí se nota todavía mucha impunidad de la justicia y parecía como que había un poder judicial de Comodoro Pro esperando este resultado para ver, bueno, a ver si salvamos a Macri o no, porque hay muchos curros a investigar todavía del Pero macrismo, todas estas cosas siguen estando dando vuelta. Ahí está plagado de enchastres que este tipo hizo. Está plagado de enchastres. Van a encontrar la vuelta, se van a ocupar en algún momento, alguien va a tomar la posta de esa situación y llevar el testimonio al lugar que corresponda. La diputada electa por la ciudad va a contar cómo compró ese departamento en la isla, a una cuadra del ministerio que yo ejerzo, va a contar cómo lo compró. Porque son muchas las cosas que han pasado en este caso con esta gente. El resto de la derecha que haga su historia, no tengo mucho para opinar. Nosotros sí hicimos la denuncia y está siendo investigado en este momento este señor que apareció en el escenario con un arma en ¿está mano. hecha la denuncia? Sí, la hicimos nosotros, claro. Eso no se sabía. Sí, la hicimos el mismo lunes. Bueno, porque fue un hecho de violencia realmente No, pero además peligroso, nuestras elecciones no veían una barbaridad semejante. Exacto. desde el principio del siglo XIX, del XX, digamos, fines del siglo XIX, principio del XX. ¿Y están investigando la justicia ese hecho? Nosotros lo denunciamos. Tiene delitos electorales y tiene delitos de otra característica que debieran ser tenidos en cuenta en este caso. Bien. Gracias, Aníbal. Gracias. La verdad que interesantísimo escucharlo como siempre. Muchas gracias. Aníbal Fernández, enseguida vamos a seguir con todo lo que pasó hoy en la plaza.